Tiempo de Dios, programa cristiano que se transmite en Vida TV. Tiempo de Dios a través de su canal Vida TV. Hoy de nuevo con ustedes para traer la palabra del Señor. Y qué tremenda palabra, qué promesa el Señor nos quiere dar hoy a cada uno de nosotros. En Hebreos 4:16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Palabra poderosa en este día. 5 cosas que debemos hacer. Ese es el tema de hoy. 5 cosas que debemos hacer. ¿Qué debemos hacer? En primer lugar, según el texto y esta promesa maravillosa, debemos acercarnos. Dice la palabra, acerquémonos. Acerquémonos. Qué importante es acercarse a Dios. Bueno, debemos acercarnos a Dios para peticiones, debemos acercarnos a Dios en oración para abrir nuestros corazones cuando estamos cargados. Debemos acercarnos a Dios para preguntas. Muchas veces tenemos preguntas y peticiones que tenemos que hacer, pero también debemos acercarnos a Dios en acción de gracias. Señor, te doy gracias en este día por todo lo que has hecho, por las maravillas que haces en mi vida, por la provisión diaria, por el cuidado en mi salud. Te doy gracias porque, Señor, en mi caminar contigo puedo ver tu mano poderosa. Debemos dar gracias al Señor cuando nos acercamos a Él, pero también tener un espíritu de alabanza, de adoración cuando nos acercamos a Él. Así que lo primero que debemos hacer, y es el punto número 1, ¿qué debemos hacer? Acercarnos y acercarnos de una manera amplia porque Él nos quiere favorecer. Miren en Mateo 11:28 lo que dice la escritura: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo les haré descansar. Cuando muchas veces estamos estresados o tenemos dificultades o la carga es mucha, acerquémonos al Señor, vengamos a Él. Vengan a mí todos los que están trabajados, todos los que tienen afanes, cargas, trabajos, ¿verdad? Cuestionamientos, estrés, vengan a mí. Vengan a mí los que quizás tienen cargas de enfermedades y situaciones en el hogar. Vengan a mí, acérquense a mí, es lo que el Señor nos está diciendo en este día. Acerquémonos. ¿Qué debemos hacer? Acercarnos. Porque cuando nos acercamos vamos a tener la mano poderosa del Señor a favor nuestro, como en el caso de Elías. Lo primero que Elías le dijo al pueblo cuando Dios quería hacer algo poderoso y acercar el corazón del pueblo a él y derramar de su gloria, de su fuego sobre el pueblo para mostrar quién era el verdadero Dios, Elías le dijo algo también al pueblo, le dijo: acérquense. Acérquense porque hoy Dios va a hacer grandes cosas. Así que lo primero que debemos hacer es acercarnos. Número 2, ¿cómo lo debemos hacer? ¿Cómo debemos acercarnos? Y mira lo que dice el texto: confiadamente. Acerquémonos pues confiadamente. ¿Cómo debemos acercarnos? Con confianza, sin temor. ¿Verdad? Hay personas que todavía piensan que Dios es ese Dios que está con el látigo sentado en el trono esperando que hagamos cualquier cosa para darnos un latigazo. Bueno, es cierto que a veces vienen pruebas a nuestras vidas, que somos probados y aún somos limpiados y purificados por el poder de Dios, ¿verdad? El Señor nos pasa por el tamiz para sacar todas esas virutillas y todas esas cosas de nosotros, de nuestro carácter, esas aleaciones con el mundo, para purificarnos como al oro y como a la plata. Pero indiscutiblemente que ¿cómo lo debemos hacer? Confiadamente. El Señor no es un ogro, ni el Señor es alguien a quien, ¿verdad?, le tenemos que tener ese
temor, no el temor reverente, no el temor de respeto, sino ese temor de que viene para castigarme, para golpearme, para juzgarme, para condenarme. No, no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Por eso es importante también que muchas veces reconozcamos nuestro pecado, vengamos a Él con confianza, reconozcamos el pecado, ¿verdad? Lo confesemos y nos arrepintamos de algunas cosas que hemos hecho que quizás a Él no le agradan, pero no tenemos que venir, ¿verdad? Con esos temores, no. Temor y reverencia a Él sí, respeto a la autoridad de Dios, honra a su autoridad, pero no con ese temor que muchas veces algunos piensan del castigo. Isaías 41:10 dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Siempre, siempre el amor de Dios está para ti, siempre. Así que no temas, no pongas esos temores. Y muchas veces hay personas que tienen temor a todo, inseguridades, falta de confianza y caminan inseguros, pero el Señor te dice hoy, ¿qué debes hacer? Acércate. ¿Cómo lo debes hacer? Confiadamente, confiadamente. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre, siempre, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Qué tremendas promesas de parte del Señor para tu vida y mi vida en este día. Salmo 27:1. También el Señor nos habla de que Él echa fuera el temor, que no hay por qué tener temor. Así que nos podemos acercar confiadamente al Señor. Acerquémonos confiadamente. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Jehová es mi luz y mi salvación. ¿A quién tengo que tenerle temor o a qué voy a temer? Jehová es la fortaleza, quien me da las fuerzas para seguir adelante. ¿De quién he de atemorizarme? Ciertamente no de Él, si Él viene para ayudarnos. Así que, en primer lugar, debemos acercarnos. En segundo lugar, debemos acercarnos confiadamente. Así que la primera cosa es qué debemos hacer. Y segundo, cómo lo debemos hacer. En tercer lugar, ¿a dónde lo debemos hacer? Bueno, pues al trono de la gracia. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Así que, ¿a dónde lo debemos hacer? Al trono de la gracia, a la misma presencia de Dios. Ya no es un trono de piedra, ni de oro, ni de yeso, un trono hermético, frío, ¿verdad? Como muchas veces utilizan los paganos. No, queridos hermanos, el trono de Dios es su misma presencia. El trono de Dios es su autoridad, su poder, su gobierno. El trono de Dios es donde Él extiende el cetro de misericordia. El trono de Dios es allí donde su trono, ¿verdad? Es para favorecernos, su presencia es para favorecernos. Así que acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, al trono de la gracia. ¿Dónde lo debemos hacer? Al trono de la gracia. ¿Y para qué lo debemos hacer? ¿Para qué lo debemos hacer? Bueno, para alcanzar misericordia y hallar gracia. Precisamente eso. Usted se acerca a Dios, ¿verdad? Confiadamente al trono de la gracia, su misma presencia. ¿Para qué? ¿Para qué lo debemos hacer? Para alcanzar misericordia y hallar gracia. Bueno, qué linda es la misericordia y la gracia, porque la misericordia y la gracia son dos cosas que se abrazan y van juntas. La misericordia y la gracia nunca caminan separadas. Miren, la misericordia es otorgada cuando yo merezco un castigo por algo que hice y sin embargo Dios no me lo da. La gracia, de lo contrario, es el regalo que yo recibo y no lo merezco. Así que le vuelvo a decir, la misericordia es el castigo que yo merezco, pero no recibo. Y la gracia es
el regalo que yo recibo y no merezco. Mira qué tremendo, qué poderoso. Así que Él extiende en ese trono de gracia, misericordia, no te da el castigo a ti y a mí que merecemos por todos nuestros actos, por nuestros pecados, por nuestra falta, por nuestra desobediencia, por nuestras rebeliones. No, no, Él no extiende castigo, que merecemos porque somos pecadores, ¿verdad? Pero somos salvos por la gracia del Señor. Y la gracia entonces es el regalo del Señor que yo no merezco, pero que Él en su amor, ¿verdad? Lo extiende a mi vida, lo extiende a mi vida. El regalo del Señor, el don de Dios, el favor de Dios que yo no merezco y merecido, pero que Él extiende. La gracia es más que el don, más que el regalo, ¿verdad? Es más que el regalo. Bueno, dice en Romanos 8:32, hablando de la gracia, el que no escatimó a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Si me entregó lo mayor, lo más grande que Dios mismo tiene, que es su propio hijo, que es su Cristo, el unigénito, el único en su género, ¿verdad? Bueno, ¿cómo no me va a dar juntamente con él todas las demás cosas? Mire, si me dio lo más grande, ¿qué es para Dios darme las cosas más pequeñas? Las cosas más pequeñas son añadiduras que el Señor nos quiere dar juntamente con lo más grande que nos ha entregado, que es la persona de Jesucristo. Por eso es importante que si no lo conoces, hoy lo recibas en tu corazón, porque el don, el regalo más grande que Dios le ha podido dar a la humanidad es la persona de su Hijo Jesucristo. Y a todo el que le recibe y le cree, le ha dado el poder de ser hecho hijo de Dios. Qué tremenda bendición, qué poderoso. La gracia no es solamente ese regalo maravilloso del Señor y juntamente con él todas las añadiduras que podamos recibir. La gracia también es una impartición que el Señor nos da. En Primera de Corintios 15:10, mira lo que decía el apóstol Pablo: pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero yo, no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Una impartición para poder laborar, una impartición para seguir adelante, una impartición, esa es la gracia, una impartición para poder seguir en esta vida trabajando, laborando, y que no sea en vano la gracia de Dios con nosotros, el favor de Dios con nosotros, poniendo la mano en todo lo que debemos hacer. La gracia también es fortaleza, es la capacidad de Dios ante mi incapacidad, es la habilidad de Dios ante mi inhabilidad. Muchas veces decimos: yo no puedo más, Señor, estoy en los límites, me faltan las fuerzas, no sé cómo voy a seguir adelante, no sé esta situación cómo la voy a resolver, no sé, Señor, no veo el camino. Y el Señor dice: mi gracia te basta, mi gracia se perfecciona en tu debilidad, como el Señor le dijo al apóstol Pablo cuando le digo: quita de mí este aguijón, y el Señor le dijo: no, no, tranquilo, mi gracia se perfecciona en tus debilidades. Esa es la gracia, la capacidad y la fuerza y la habilidad de Dios, el poder de Dios para ayudarnos a vencer lo que en nuestras fuerzas humanas no podemos vencer, para vencer la enfermedad, para vencer el pecado, para vencer, ¿verdad?, los escollos, los obstáculos de la vida. Esa es la gracia, la impartición de Dios, la fortaleza y la capacidad de Dios ante mi insuficiencia y debilidad humana. La gracia es para todos, no es solo para uno. Por supuesto, tenemos que por la fe recibir esa gracia, ese don, ese favor de Dios. Hay quien el favor de Dios se extiende a ellos y no lo toma, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que lo invocare, dice Romanos 10:13, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, porque la gracia es para todos, lo que desgraciadamente no todos lo reciben. Es como un regalo que yo te quiero dar y quizás tú dices: no, 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 y menosprecias el regalo. Pero hoy el Señor nos da el regalo de la vida, el regalo de la vida, el regalo de su presencia, el regalo de la vida eterna, el regalo de salvación, el regalo de vivir una vida libre, en paz, una vida de gozo, una vida de esperanza, una vida abundante.
Y hay quien dice, no lo quiero. Qué triste, ¿verdad? Un regalo tan maravilloso y que no te cuesta nada a ti. Le costó a Dios mismo, ¿verdad? Le costó la vida de su propio hijo, el derramamiento de la sangre de su hijo para entregarte el regalo más grande, más poderoso, más maravilloso y más hermoso que ningún ser humano ha podido recibir. La gracia es para todo, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Así que hoy recibe eso que el Señor te está dando. La gracia es libertad, porque al que el Hijo libertare será verdaderamente libre. Y la gracia es la bondad de Dios, la bondad de Dios, pero en abundancia. Así que recuerden, la misericordia es otorgada cuando yo debo recibir un castigo, yo merezco un castigo, sin embargo, ese castigo no lo recibo. Pero la gracia, por el contrario, es el regalo de Dios que yo no merezco y sin embargo recibo. Qué lindo es el poder de Dios. Así que la gracia, queridos hermanos, es lo que necesitamos hoy. La gracia, ¿qué puede hacer más libre al hombre que el don de Dios? Que el favor de Dios, que puede hacer más libre al hombre que la gracia otorgada a tu vida. Así que, ¿para qué lo debemos hacer? Acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia. O sea, no recibir el castigo que merecemos, sino hallar gracia y misericordia, hallar precisamente el regalo que necesitamos para el día de hoy. ¿Qué puede hacer más libre que un don? Solamente la gracia. Hoy podemos recibir una gracia que nos sustente, que nos fortalezca, que nos impulse, que nos ayude, una gracia que nos santifique, que nos limpie, ¿verdad? Una gracia favorable, es el favor de Dios a favor de cada uno de nosotros. Y esa gracia basta, queridos hermanos, esa gracia basta. Así que en el Señor no hay escasez ninguna. En el Señor no hay poquitas cosas. Cuando Él da de su gracia, da en abundancia. Y Él no es tardo para proporcionar esa abundancia a tu vida. No, no, no. Él está dispuesto. Así que acércate al trono de la gracia para encontrar y hallar misericordia y hallar gracia. Podemos pedir gracia porque Él no la quiere entregar. Él da abundantemente y sin reproche alguno. Él quiere darte más de lo suficiente. Y cuando muchas veces encontremos pruebas en nuestro camino, Él nos dará la gracia en proporción a esas pruebas. Sí, queridos hermanos, Él nos dará la gracia, su favor, su fuerza, su capacidad, su habilidad en proporción a las pruebas que tengamos. Yo recuerdo cuando yo estaba atravesando por un cáncer tremendo en el año 1993, un cáncer terminal que estaba matándome, pero su gracia fue más que suficiente. Su gracia me tocó, su favor, y en medio de las pruebas, del llanto, ¿verdad? En medio del dolor, en medio de situaciones límites en mi vida, ahí estaba la gracia fortalecedora, la gracia proveedora, la gracia santificadora, la gracia, ¿verdad? Que me daba fuerzas en medio de mis debilidades, que me sostenía y me capacitaba en medio de mi llanto y de mi dolor. Así que en medio de las pruebas, Él nos va a dar una gracia en proporción a esas pruebas. Sí, queridos hermanos, su gracia nunca nos faltará. Su favor, su fuerza, su capacidad, ¿verdad? Nunca nos faltará. Así que el Señor nos dice que su gracia está dispuesta para nosotros. ¿Para qué lo debemos hacer? Para alcanzar misericordia y hallar gracia. Así que hemos estado viendo que debemos acercarnos. ¿Cómo? Confiadamente. ¿A dónde? Al trono de la gracia. ¿Para qué lo debemos hacer? Para hallar misericordia y hallar gracia en el momento oportuno. Qué precioso. ¿Cuándo lo debemos hacer? ¿Cuándo lo debemos hacer, queridos hermanos? ¿Cuándo? En el momento oportuno. En el momento que necesitamos más ayuda. En el momento en que estamos
en situaciones que ya no podemos más, pero aún debemos acercarnos siempre. Siempre debemos acercarnos a Dios diariamente, al trono, a la presencia misma de Dios, porque ahí vamos a tener la fuerza diaria, ahí vamos a tener la infusión diaria para poder continuar hacia adelante, queridos hermanos. No podemos en nuestra fuerza, no podemos en nuestras habilidades, no podemos ni dependemos de nuestras capacidades. Estas no fallan, pero qué lindo es que cuando venimos delante de Él y nos acercamos confiadamente, sin temor alguno, al trono de la gracia, a la misma presencia de Dios, vamos a encontrar misericordia y gracia en ese lugar y para el momento oportuno, siempre, pero sobre todo cuando más ayuda necesitamos. Cuando más ayuda necesitamos, ahí es cuando más nos debemos acercar. Acerquémonos siempre, siempre, porque el trono, la presencia de Dios está abierta 24/7. No se cierra en días feriados, no se cierra en días especiales, no se cierra en las crismas, en las navidades, no se cierra cuando hay una huelga. No, queridos hermanos, la presencia de Dios está abierta 24/7. La presencia de Dios está abierta toda la semana, todo el año, a toda hora, todo minuto, todo segundo. Solamente tienes que acercarte confiadamente al trono de la gracia para hallar misericordia, para hallar gracia en el momento oportuno, en el oportuno socorro, cuando más lo necesitas. Así que vamos a puntualizar para terminar en este día. ¿Qué debemos hacer? Número uno, punto número uno. ¿Qué debemos hacer? Acerquémonos, acerquémonos, queridos hermanos. ¿Cómo lo debemos hacer? Confiadamente, con confianza, sin temor alguno. ¿A dónde lo debemos hacer? Al trono de la gracia, a la misma presencia de Dios. Debemos acercarnos. ¿Para qué lo debemos hacer? Para alcanzar misericordia y hallar gracia, ¿verdad? Y hallar gracia. Así que lo debemos hacer por eso. Y por último, queridos hermanos, el número 5, ¿cuándo lo debemos hacer? ¿Cuándo lo debemos hacer? Lo debemos hacer en el momento oportuno, en la mayor necesidad, pero lo debemos hacer también siempre, no solo para venir en el momento de socorro, en el momento de urgencia, en el momento final, no, debemos siempre, cada día, cada segundo, acercarnos a la presencia de Dios. Así que terminamos con esta promesa maravillosa que el Señor quiere dejarte en este día. Tómala porque es para ti. Tómala. Los 5 cosas que debemos hacer, las 5 cosas que debemos hacer en este texto maravilloso de Hebreos 4:16. Acerquémonos, acerquémonos. Eso es lo que debemos hacer. ¿Cómo? Confiadamente, pues confiadamente. Así es como lo debemos hacer. ¿A dónde? ¿A dónde lo debemos hacer? Al trono de la gracia. ¿Y para qué lo debemos hacer? Para alcanzar misericordia y hallar gracia, ¿verdad? ¿Y en qué momento? ¿Para qué? ¿Cuándo lo debemos hacer? Para el oportuno socorro, pero siempre debemos acercarnos al Señor. Hoy es un buen día para tomar esta palabra maravillosa, esta promesa para tu vida y mi vida y acercarnos como nunca a la presencia del Señor. Que el Señor te bendiga, el Señor te guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre tu vida, el Señor sea contigo de día y de noche, el Señor te guarde en todo lo que emprenda, el Señor te abra puertas cuando se cierren algunas, el Señor te tome de la mano y te guía como siempre lo hace de día y de noche. Que el Señor esté en tu reposo, en tu acostar y tu levantar, que el Señor esté contigo en tu hogar y con tu familia, que el Señor te provea para cada necesidad que tú tengas, porque Dios está contigo. Acércate a Él
confiadamente al trono de su gracia, ¿verdad? Al trono, a la presencia misma de Él, para hallar misericordia y gracia en el momento que más lo necesites y siempre. Que Dios te bendiga. Hasta el próximo programa, Tiempo de Dios, a través de su canal Vida TV. Bendiciones. Tiempo de Dios, programa cristiano que se transmite en Vida TV con la doctora María Caridad Perdomo, llevando un mensaje de amor y sabiduría de parte de Dios, exaltando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Programa cristiano que se transmite en Vida TV con la doctora María Caridad Perdomo, llevando un mensaje de amor y sabiduría de parte de Dios, exaltando